Nuestras Biblias en Mateo capítulo 8. Estamos en una sección de la Escritura muy importante para la fe cristiana, porque estamos viendo de forma directa a quien llamamos nuestro Señor, a quien da sentido a todo lo que hacemos. Estamos estudiando los relatos que nos cuentan cómo fue el ministerio terrenal de Jesús y entendiendo más de su persona, más de su carácter, más de su poder. Estamos viendo su gracia y su deseo por salvar. Estamos viendo su identidad como el Mesías prometido. Y para nosotros no hay nada más precioso que hablar o pensar de aquel a quien más amamos, a Cristo. Para el mundo esto no es así. El mundo está muy confundido en cuanto a Jesús. Y hay toda clase de ideas que circulan en cuanto a quién es este hombre. Ayer o estos días había escuchado a alguien decirlo, pero no lo había probado todavía. Y estábamos en el auto con Juli y Janel y estaban jugando con la aplicación del celular que le haces preguntas y te responde cosas que busca en internet. Y entonces le pregunta, ¿quién es Jesús? Le dije, probémoslo, porque el otro día alguien me lo mencionó. Pregúntale quién es Jesús. Y arrancó la respuesta, según los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios, que vivió en Israel, y me dio ahí la información. Y ahora pregúntale, ¿quién es Buda? Y arrancó, Buda es, y dio la explicación sin poner al principio, los budistas dicen. Y fue interesante ver, cuando hablan de Cristo, se pone en duda quién Jesús realmente fue, ¿no? Y se dice, bueno, según los cristianos esto fue Jesús. Pero cuando se habla de otros personajes históricos, no hay ninguna duda, esta persona fue tal. Y bueno, esto es un reflejo de cómo hoy el mundo rechaza a Cristo y lo que nosotros decimos de él. Claro, suena bastante contra cultura, ¿no? Cuando hoy se habla de Jesús y se dice que él resucitó de los muertos, se hablan de sus milagros, de su poder, no parece que encaja con una cultura sofisticada, científica, que no es tan ingenua como para creer historias que son para niños, pensarían, ¿no? Pero más allá de cómo el mundo hoy toma a Cristo, nosotros estamos leyendo un relato histórico preciso de lo que pasó durante esos años en que Jesús caminó acá en la tierra. Y en estos años, Mateo nos va a demostrar de que no quedó ninguna duda de quién era él. Porque ningún otro podía hacer lo que él hizo. Nadie jamás habló como él habló. Su vida es la vida de un hombre que mostró las marcas de ser un hombre como cualquiera de nosotros, pero atrás estaba algo que era mucho más grande que cualquier ser humano que podría vivir. Su conocimiento, su poder sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual, solo se pueden explicar cuando decimos que Jesús era Dios hecho hombre. El mismo Dios que creó todo el universo, que lo sostiene con su poder, caminando a las orillas del mar de Galilea. Y eso confronta al mundo. Porque cuando vos decís que Jesús fue un personaje histórico, vos tenés que entonces responder a Jesús y decidir qué vas a hacer con él. ¿Vas a creerle o no? ¿Vas a seguirle o no? Y Mateo está en esta sección, en el capítulo 8 y 9, mostrándonos la evidencia de las obras de Cristo, para que creamos en él. Y estudiamos los primeros 3 milagros donde Jesús sanó al siervo al leproso primero, al siervo del centurión y después a la suegra de Pedro. Cada uno de estos milagros mostró el poder que Jesús tenía sobre las enfermedades y la autoridad que él tenía para sanar.
Y también mostró el carácter compasivo, la cercanía, el amor que él mostró por los que sufren. Y mostraron esos milagros que Jesús puede cumplir lo que las profecías decían del Mesías, que el Mesías iba a restaurar toda la creación y que iba a sanar todas las dolencias y que iba a cambiar todo lo que el pecado había destruido. El Mesías lo iba a restaurar, iba a deshacer todas las obras de Satanás. Y Jesús demostró ser el único capaz de hacerlo. Jamás nadie hizo lo que Jesús hizo. Ahora, la semana pasada terminamos con un pasaje muy duro y confrontativo, porque vimos cómo dos hombres se acercaron a Jesús diciéndoles que querían seguirle. Y pensábamos, bueno, esto es lo que Jesús quiere, que la gente le siga, ¿no? Pero nos sorprendimos viendo que Jesús no se puso contento de que quieran seguirle, más bien les confrontó con el costo de seguirle a él. Y les mostró que seguirle a él no es solamente una cuestión de encontrar algún beneficio en Jesús, porque Jesús no tiene nada para ofrecerles en este mundo. Seguirle a Cristo más bien requeriría que una persona abandone todo, que una persona deje su vida, sus intereses, sus propiedades, sus bienes y que haga a Cristo el centro de toda su vida. Una persona le dijo a Jesús, déjame que primero me ocupo de las cosas de esta vida y después te sigo. Y lo que le dijo fue algo muy noble. Le dijo, déjame que primero cuide a mi papá que está en los últimos años de su vida y después te voy a seguir. Y Jesús le dijo, no puede haber nada en esta vida que estorbe tu compromiso de seguirme a mí, ni siquiera las cosas tan esenciales y básicas como cuidar a tus papás en los últimos años de tu vida. Si yo lo requiero, vos tenés que estar dispuesto a dejar que los muertos entierren a sus muertos y vos vení y seguime. Y nosotros tenemos muchas excusas para no seguir a Cristo. Algunas de esas excusas parecen muy nobles. Podrían parecer muy naturales, muy obvias. Tengo que cuidar de mi familia, tengo que atender a sus necesidades, tengo que vivir en este mundo, ¿no? Tengo que hacer lo que se requiere de mí. Pero cuando eso interfiere con mi decisión de seguir a Cristo, entonces tengo dos caminos que seguir. O le sigo o no le sigo. Y no hay dos formas de vivir la vida cristiana, veíamos la semana pasada. Todos los que deciden seguir a Cristo tienen que estar dispuestos a ir donde Él va, a hacer lo que Él les da para hacer, a obedecerle, a confiar en Él, en todo lo que Él decide y dejar que Él marque el rumbo completo de nuestra vida. Es rendir toda nuestra voluntad a Él para que Él sea el Señor supremo, la autoridad final de toda nuestra vida. Si no estamos dispuestos a hacer eso, entonces no somos discípulos de Jesús. Entonces yo decía la semana pasada, más bien no nos engañemos más. No nos creamos discípulos si no tenemos esa actitud. Y Jesús en un sentido le dijo, si no me vas a seguir de esta manera, entonces no vengas. Bueno, vinieron ustedes esta mañana, así que asumo de que volviendo este domingo, lo que están diciendo es yo quiero seguir a Jesús. Ahora, seguir a Jesús es el tesoro más grande que hay en este mundo. Es haber encontrado la perla de gran precio. Tener a Jesús, aunque hayas perdido todo lo demás, es el mejor negocio, es la mejor inversión. Es ese hombre que encontró ese tesoro y vendió todo para tenerlo. Pero no quita que seguir a Cristo no va a ser fácil. No sé el plan que Dios tenga para tu vida, los pasos que Él planeó de antemano para que vos sigas, pero yo sé que seguirle no implica que Él va a quitar todos los obstáculos, que va a hacer de tu vida algo fácil y que entonces tu vida va a ser como navegar en un lago tranquilo con un sol radiante. Más bien, aún los que siguen a Cristo van a ser llevados por Cristo a situaciones difíciles. Y la próxima historia que sigue en nuestro curso va a ser la historia conocida de Jesús calmando la tempestad. En el contexto, vos notás por qué Mateo la puso acá. A Jesús
calmando los vientos. Y es porque Mateo nos está mostrando que Jesús es poderoso y tiene la autoridad sobre toda la creación. Y esta historia nos va a hacer ver esto, cómo Jesús con su voz y una sola palabra detiene el viento y el mar. Pero aún Mateo está mostrando, siguiendo con lo que implica seguir a Cristo, cómo los que van siguiendo a Cristo, van siendo guiados por Él, aún en medio de las tormentas. El título del mensaje de hoy es El que gobierna sobre las tormentas. Y algunos recuerdan que en enero prediqué este mismo pasaje. Hay algunas cositas que voy a mostrar o que voy a señalar que van a ser distintas o que van a ayudar. Por el contexto venimos siguiendo el hilo de Mateo y esto nos ayuda muchísimo a entender este pasaje. Y también les preparé un bosquejo, que para la predicación anterior solamente le di un título, pero no había puntos. Ahora hay puntos en esta predicación. Así que vamos a hablar acerca del que gobierna las tormentas. Y vamos a leer primero el pasaje, ¿sí? Ahí en Mateo 8, 23 al 27. Dice así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto dice la palabra de Dios y este es un testimonio fiel de un evento histórico. Esto no es una historia inventada, ¿sí? No es una historia solo para que saquemos moralejas. Este es el poder verdadero de Jesús. Así que el que gobierna sobre las tempestades. Vamos a sacar 4 principios de este pasaje. El primero es este. Aún seguidores fieles de Cristo son llevados a través de las tormentas más feroces. Aún seguidores fieles de Cristo son llevados a través de las tormentas más feroces. Comienza el relato con Jesús yendo hacia la barca. Y se acuerdan, la semana pasada conté que aunque había mucha gente alrededor de Jesús, Jesús decide irse a otro lugar y dejar a toda la multitud ahí. Y pensábamos juntos de que un predicador en nuestro tiempo estaría atrás de la gente, queriendo a las multitudes. ¿Por qué Jesús no se fascinaba de ver tanta gente alrededor? Bueno, expliqué que Jesús conocía los corazones. Y él sabía que toda esta gente estaba muy entusiasmada con él, pero no por las razones correctas. Ellos querían hacerlo el rey, pero era porque ellos pensaban que Jesús les podía dar mejores condiciones sociales. Ellos veían cómo Jesús sanaba a la gente y estaban asombrados de su poder, pero no estaban dispuestos a rendir su vida a Cristo. Ellos no querían ser discípulos de Cristo. Entonces Jesús crea condiciones en las que la mayor cantidad de gente va a desaparecer y solamente los que realmente quieren seguirlo van a venir con él. Así que él dice, bueno, vamos al otro lado y se cruza el mar. También pensábamos la semana pasada de que Jesús no quería que se revolucione demasiado Israel y que se apresure su persecución o la persecución de los líderes de Israel y lo maten antes de tiempo. Entonces, él está escapando de la popularidad. A él no le importa ser popular. Lo que él quiere es predicar. Él quiere llamar a las personas a la salvación, abandonar sus deseos y rendirse a él como el rey de sus vidas, de sus almas. Entonces, Jesús no está atrás de lo que la mayor cantidad de gente está atrás. Él está buscando sus almas, su salvación. Y él quiere predicarlo, al predicar el mensaje del evangelio. Así que él todo el tiempo se está moviendo. Si vos mirás la vida de Cristo y tratás de seguirlo, él no se queda mucho tiempo en el mismo lugar, porque él tiene que predicar. Todos tienen que escuchar y él va de un lado a otro.
Así que ya sea porque él quiere alejarse de esas multitudes, por aquellas razones o por esta, porque él quiere seguir predicando, Jesús se sube a esa barca y ahora va a cruzar el mar. La barca era una embarcación pequeña, relativamente pequeña, un velero de madera que se usaba para pescar. Y podemos imaginar que tal vez de alguno de los discípulos, de Jacobo, de Juan, habrán sido esas barcas en donde se subieron todos. Y el lugar a donde iban no estaba muy lejos, es un mar, lo llama, pero sabemos es un lago, es un ojo de agua dulce, bastante grande, pero me contaba mi tío la vez pasada que uno se para y ve la costa del otro lado. Según sabemos, hubiese llevado más o menos 1 hora cruzar hasta el otro lado, así que no eran grandes distancias, no era que se iba de un país a otro, estaba cruzando este pequeño lago. Mientras va a cruzar, leímos recién que Jesús se va a quedar dormido. Y claro, había sido un día agotador. Había arrancado en la sinagoga, Jesús había estado enseñando, después pasaron por la casa de Pedro y estuvo con su suegra, mucha gente alrededor todo el tiempo, así que Jesús es un hombre como nosotros y él se cansa, así que se sube a esa barca, el día estaba tranquilo, podemos imaginar tal vez una suave brisa, va la barca impulsándose con la brisa y el ruido del agua y el sonido del viento hace que Jesús se apoye sobre lo que hubiese sido un lugar para sentarse, un cajoncito, y pone su cabeza ahí en la punta de la barca y queda dormido. Hay una expresión que sigue también ahí en el versículo 23. Jesús sube a la barca y sus discípulos le siguieron. Marcos, en el relato que cuenta esta misma historia, pero en su evangelio, nos dice que ahí van otras barcas junto con él. Así que el cuadro es Jesús y algunos con él y algunas barcas más, todas yendo en la misma dirección. Pero acá Mateo usa esta expresión, sus discípulos le siguieron. Y como venimos siguiendo el orden, vos podés ver que esa palabra le siguieron hace una conexión directa con la historia anterior. ¿Te acordás? Hay 2 hombres que vienen a Jesús y le dicen, Jesús, te voy a seguir a donde sea que vos vayas. Entonces Jesús le dice, bueno, pero no tengo dónde dormir yo, mirá que no tengo nada. Y ese hombre, no sabemos nada más de él. Otro hombre le dice, te voy a seguir, pero déjame que primero arreglo mis cosas y me ocupo de mis responsabilidades y después te sigo. Y Jesús dice, no, deja todo y vení ahora. Y no sabemos más de ese hombre. Pero acá, en la próxima historia, dice, sus discípulos le siguieron. Claro, seguir a Cristo sería la característica más notable en alguien que dice que Jesús es su Señor. La expresión seguir a Cristo implica, como decía, ir a donde va Él, hacer lo que Él hace, seguir sus instrucciones. Cuando Él nos envía, creer lo que Él nos dice. La palabra seguir se usa con la connotación de obediencia, imitación, cercanía. Esta es la idea que los discípulos le siguieron a Él. Y decía yo, esto es la marca de un discípulo, esta actitud a buscar a Jesús y a estar con Él y a seguirle. Y entonces esto nos ayuda a definir qué significa ser un discípulo. ¿Qué es la palabra discípulo? Hay mucha confusión hoy en cuanto a esto, de qué significa ser un discípulo de Jesús. En esta semana estuvimos charlando con los hombres sobre este tema y veíamos que hay muchos que pretenden hacer una diferencia entre una persona que es hija de Dios y una persona que es discípula de Jesús. Y hay muchos que dirían, no, vos podés recibir a Jesús para que Él te salve, pero no necesariamente tenés que convertirte en su discípulo. Son discípulos de Jesús los que aceptan el desafío de vivir una vida comprometida para Él. Y ellos son personas consagradas a Jesús.
Entonces, todo lo que lees de los discípulos no es para todos los creyentes. Es solamente para la gente que le dijo a Cristo que iba a darle toda su vida a él. Para ellos ese es. Pero vos mirás el Nuevo Testamento y eso no aparece, no hay ninguna distinción. Los discípulos son las personas que creen en el mensaje del Evangelio y responden escuchando y haciendo lo que Jesús les dice. Quieren estar con Él, se identifican con Él. Y por eso cuando lees Mateo, todo el Evangelio, te vas a encontrar, por ejemplo, que los discípulos van a estar cerca del Señor, van a escuchar sus enseñanzas, van a ser enviados por el Señor. El discipular a estas personas fue la ocupación central de Jesús durante su ministerio. Esos 3 años se ocuparon principalmente de discipular. Y cuando Jesús se fue, la tarea que le dejó a ellos fue que ellos discipulen a todas las naciones. ¿Y qué es discipular a todas las naciones? Bueno, es ir, es bautizarles y es enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ser un discípulo es ser un seguidor de Cristo. Ahora, tenés que entender de que no todos los discípulos son verdaderamente salvos. Porque hay gente que dice que va a seguir a Cristo y que lo hace por un tiempo, pero en algún momento sale a luz sus verdaderas intenciones. Un ejemplo es Judas, que era uno de los 12. Judas era un discípulo, pero aunque era un discípulo, no era un verdadero discípulo. Era un discípulo porque así era tenido, era un discípulo porque él se consideraba un discípulo, era un discípulo porque estaba con Jesús a donde él iba, pero al final lo que se mostró es que lo que él amaba era el dinero, no era Jesús. Él no tenía una lealtad a Cristo y se mostró al final cuando él le entregó a Jesús por esas piezas de plata. Entonces, tenés que hacer esta distinción. Cuando Mateo usa la palabra discípulo, no se está refiriendo a personas que verdaderamente son salvas, porque algunos de ellos no lo son. Mirá en el pasaje anterior, en el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero después no sabemos más nada de él. Entonces hay una persona acá que había estado siguiendo a Jesús como discípulo, pero cuando Jesús le muestra el costo, lo abandona. Entonces, discípulos son todas las personas que profesan a Cristo como Señor, que inicialmente le buscan y le siguen, y con ello Jesús va a enfocar su ministerio y va a enseñarles, va a guiarles, va a pasar tiempo con ellos. Así que a ellos son a quienes estás viendo ahora en las barcas. ¿Quiénes son los que van en las barcas? Los discípulos. Son los que quieren seguir a Jesús de verdad. Entre otras cosas, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, ya habían sido elegidos. Así que ellos están acá en la barca con Jesús. Puedes hacerte ese cuadro también. Ahora, lo interesante de este concepto es pensar que Jesús acaba de confrontar a estos hombres para decirles cuánto iba a costarles seguirle. Inmediatamente suben a la barca todos los que están comprometidos, los que realmente van a seguir a Cristo. O sea, la gente que está en las barcas es la gente que está, podríamos decirlo, en la voluntad de Dios. Son las personas que están en el camino correcto, están tomando las decisiones correctas, están buscando honrar a Cristo, rendir su voluntad a Él, vivir para Él sinceramente. Y esas personas son las que van a ser dirigidas al ojo de la tormenta. Eso no es fácil para nosotros procesarlo, porque pensaríamos, los que están en la voluntad de Dios tendrían que tener las cosas más fáciles, ¿no? Ellos deberían tener el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios. Pero son a veces los que van a sufrir las grandes tormentas de esta vida, las dificultades y de toda clase, que van a golpear con nuestra vida como una tormenta feroz. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima escena. Ahora, vos ya sabés lo que viene. Los discípulos no sabían. Ellos solo saben que están con Cristo, que saben quién es Jesús y que están dispuestos a que Jesús les guíe a donde Él quiere.
Y Jesús dijo, subamos a las barcas y crucemos al otro lado. Ellos están seguros de estar buscando a Cristo. Cristo en su mente, Él sabe lo que viene. Y Él sabe por qué les hizo subir a las barcas. Porque entre otras cosas, Él quería mostrarle algo de quién Él es, que no lo podrían ver a menos que enfrenten esa tormenta. Él quería que ellos se maravillen, se asombren y que reconozcan su poder y su grandeza y su soberanía como nunca lo podrían haber hecho si no hubiesen ido a esa tormenta. Jesús quiere que esa prueba les haga crecer. Él quiere pulir la fe de estos hombres, porque ellos dicen querer seguirle. ¿Eso muestra fe verdadera? Bueno, si hay fe verdadera, ahora esa fe tiene que crecer. Ahora esa fe tiene que madurar. Y la fe de los discípulos todavía no es madura. Todavía es frágil. Todavía lucha entre creer y no creer. Y entonces Jesús tiene un propósito. Y eso es lo que les espera ahora en el medio de este mar.